San Sebastián del Oeste. Jalisco. Frágil rincón mágico. Por Mónica Ramírez Abundís. Equipo de investigación de Claves. Universidad de Guadalajara. El 23 de marzo de 2003. Enclavado en un montañoso valle, rodeado de barrancos y bosques de olor a roble, encino, pino y oyamel. De flora y fauna abundante, pero en latente amenaza, San Sebastián del Oeste es el remoto oasis del México colonial en pleno siglo XXI. Único en América Latina. Las grandes empresas extranjeras mineras de oro, plata y cobre fueron su luz durante 3 siglos. Con ellas, creció su arquitectura, sus templos, las haciendas, y sus calles empedradas bordeadas de largas ventanas de madera. Entre el siglo XVII y el siglo XIX, el brillo del oro y la plata, en auge, anclaron en San Sebastián del Oeste. A casi 2.000 habitantes, pero en pocos años, el paraíso se opacó. Tras el ocaso minero, iniciado hacia el año 1800, un pueblo de gran movimiento comercial, y grandes haciendas de beneficio, quedó en el olvido. Sumido en las montañas, del oeste de Jalisco, San Sebastián, vivió un siglo aislado del mundo, y su depredación. El costo fue el abandono de sus habitantes, vidas ajenas a la llamada modernidad, de ausencias de teléfono, y modas, pero la ganancia es, la magia. El patrimonio cultural, la vida de tradiciones, su arquitectura, y el mundo colonial. Con 600 habitantes, y 138 fincas, el ex pueblo minero ahora se mantiene de las remesas, de sus migrados a Estados Unidos, y pese a los altos grados de pobreza, retoma su atractivo. No es el oro, ni la plata. Ahora el gancho es la riqueza histórica cultural, y su medio ambiente. Declarado Patrimonio de la Humanidad. Y reserva de la biosfera, San Sebastián del Oeste, conservado y aislado por siglos, está bajo el asedio de talamontes, especuladores inmobiliarios de Guadalajara, y de turistas que regresan en avioneta, a Puerto Vallarta. Sin dejar un peso en el pueblo. En pleno siglo XXI, pisar y recorrer San Sebastián del Oeste, es regresar el tiempo, es convertirse, en un actor, o espectador, más de un documental de la vida colonial mexicana, es ahora. Un rincón en la línea del abismo, aún por descubrir. El arquitecto. Salvador de Alba. Director de Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y sus personajes. Doña Conchita Encarnación, personaje clave del municipio, autora y propietaria del único museo del pueblo que muestra documentos y artículos propiedad de su familia, una de las más pudientes de la comunidad durante la época minera, previa a la Revolución Mexicana de 1910. Pachita Pérez. Referencia obligada en San Sebastián del Oeste, es la poeta del pueblo, autora de 2 libros de versos, y muchos más inéditos en su propiedad. Don José Durán Cueto. Historiador nato de la conquista española, de la época de esplendor minero, y del ocaso económico del pueblo. Autor del corrido histórico de San Sebastián del Oeste. Don Raúl Bernal, carpintero de San Sebastián del Oeste, hombre de decisiones firmes, y de elevado nivel crítico, personaje clave en el contexto de la comunidad. Obed Dueñas. Estudiante de la preparatoria local, auxilia a su familia en el traslado de pasajeros. Y en cargos comerciales, del municipio de Mascota, Jalisco, a San Sebastián del Oeste. Aurelio Aguirre. Regidor del Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste, y presidente de la Comisión de Turismo Municipal. Margarita Macías, y Gabriel Cárdenas. Propietarios del restaurante El Fortín. Expertos invitados. Dr. Felipe Cabrales Barajas. Profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Humanidades. Y doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, España. Con investigaciones en procesos de cambio urbano y patrimonio histórico. Maestro Pedro Méndez Guardado. Profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Humanidades. Maestro en Ciencias, con especialidad en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, por la Universidad de Syracuse, Nueva York, Estados Unidos. Experto en materia ambiental. Reseña histórica. El poblado de San Sebastián del Oeste forma parte del municipio del mismo nombre, siendo este la cabecera municipal, aunque no resulte la localidad con mayores pobladores, ni con mayor peso económico actualmente. El municipio fue llamado Real de San Sebastián, durante la época colonial, denominación que tuvo hasta principios del siglo XIX. A mediados del siglo decimonónico ya era conocido como San Sebastián. En 1983 adquirió su actual denominación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, el municipio registra al menos 82 localidades, siendo la localidad de San Felipe de Ijar, la más poblada, seguida por Santiago de Pinos y por la cabecera municipal. Antes de la llegada de los españoles, estaba poblada esta región por indígenas tecos. La conquista la efectuó en 1524 por el capitán Francisco Cortés de San Buenaventura, acompañado por Juan de Escárcena. En 1530 pasó por este lugar Nuño de Guzmán, con su ejército que al ser recibido sin hostilidades, por los indígenas, tuvo así el pretexto para apoderarse de todo lo que había conquistado Francisco Cortés. En 1542 son descubiertas las minas, y es nombrada jurisdicción de Ostotipac, la Alcaldía Mayor Real de Minas de San Sebastián. Son descubiertas las reservas mineras de la región y comenzó la reseña de un pueblo minero, para entonces considerado uno de los más importantes de la Nueva España, según se manifiesta en los relatos de historia de Jalisco que carecen de datos estadísticos sobre la actividad minera. La jurisdicción del Real de San Sebastián comprendía los reales de San Sebastián, Real de los Reyes, Jolapa, Real de Santiago, San Nicolás, entre otras minas de plata. En 1825 el pueblo de Real de San Sebastián tenía ayuntamiento, y pertenecía al departamento de Mascota en el sexto cantón de Autlán. Las comisarías que comprendía eran las de Real de Ostotipac, Real Santiago, y Real de Avillas, así como los ranchos de Colesio y Santa Ana. En 1843, Manuel López Cotilla en sus Noticias Geográficas y Estadísticas del Departamento de Jalisco, menciona al poblado con el nombre de San Sebastián que tenía en su jurisdicción la comisaría de los Reyes, y los ranchos, La Estancia, Colesio, San Isidro y San Pedro. Al crearse en 1870, el 10º cantón, con cabecera en Mascota, San Sebastián quedó en su jurisdicción. En el decreto número 210, del 30 de octubre de 1886, se dispuso la elección en comisaría política de la población de los Reyes perteneciente al municipio de San Sebastián. Desde las primeras décadas del siglo XX, en Jalisco, se modificó sustancialmente su división territorial al desaparecer la organización de cantones. A partir de esa época, y hasta los primeros años de la década de los 80, el municipio fue conocido como San Sebastián ex, 10º cantón. Por decreto número 11.276, publicado el 22 de octubre de 1983, se denominó oficialmente al municipio como San Sebastián del Oeste, por haberlo solicitado así el Ayuntamiento, con el consenso mayoritario de la población. El municipio de San Sebastián del Oeste, se localiza al oeste del estado de Jalisco. Limita al norte con el estado de Nayarit. Al sur, Mascota. Al este, Huachinango y Mascota. Y al oeste, Puerto Vallarta. La extensión territorial es de 13 kilómetros cuadrados. Cuenta con muy pocas zonas planas, que abarcan el 3% del municipio, con alturas de 1450 a 1550 metros. Las zonas semiplanas abarcan el 4%, y las zonas accidentadas abarcan el 93% del municipio, con alturas de 1650 a 1950 metros, sobre el nivel del mar. Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos Ameca y los Reyes, así como por los arroyos Las Casillas, San Sebastián, Santiago, Arrayanes, Las Juntas, Jalapillo, el Murciélago, La Cuadrilla, el Molino, y los Plátanos. Cuenta también con la presa La Paloma. La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 76,650 hectáreas de bosque donde predominan especies de pino, encino, roble, parota, fresno y pochote, principalmente. Sus recursos minerales son yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y plomo. Investigadores de la Universidad de Guadalajara han concluido que tras la fuerte actividad minera en San Sebastián del Oeste, durante 3 siglos de manera intensa, y durante otro siglo más, en forma menos agresiva, a la par de los beneficios económicos para la región, se provocó con severo deterioro ambiental, al registrarse una acelerada tala de bosques, contaminación de aguas y suelo, donde la característica de estos es la erosión. Sin embargo, se encuentra fuera del listado de 12 áreas naturales en Jalisco, que están siendo protegidas bajo decreto, aunque existe una solicitud ante el Instituto Nacional de Ecología para incluirlo. En cuanto a población, actualmente se registran unos 7.000 habitantes, en todo el municipio, frente a los 20.000 que llegó a registrar, durante el mayor auge minero. El templo de San Sebastián, la construcción original data de 1608, presenta detalles mezclados, de los estilos romano y corintio.
El inmueble que ocupa el Hotel El Pabellón, su estructura es de estilo colonial con columnas romanas. Tiene una escultura, con la imagen de la Virgen del Rosario, originaria de España. Se encuentra en el altar mayor del templo donde se venera en la localidad de Real Alto de Oxtotipac, el pueblo de Huachinango. Está muy próximo a San Sebastián, así como San Felipe de Híjar. Se hace mención que el nombre de Jalisco es actual. Anteriormente se llamaba la Nueva Galicia. Era muy común que la iglesia estuviera relacionada con las minas, se llegó a obligar de una manera diplomática a los pobladores para que permanecieran en fiestas religiosas obligatorias. Entre algunas de las minas están Reales de San Sebastián, Reales de los Reyes, Jolapa, Reales de Santiago y San Nicolás. Llegó a tener hasta 100 minas en San Sebastián del Oeste. Se hace mención que en 1746, las minas fueron la articulación de la región, con la economía mundial, pero también fueron el lugar de tragedias como el del socavón, mata gente. Durante el terremoto que se dio en ese año, en donde murieron 300 trabajadores mineros, fueron muchas las tragedias en minas, que casi siempre se dieron por los sismos. Ya que son regiones aledañas al Océano Pacífico y son muy sísmicas, en aquella época, se dieron las minas más famosas, como Real de 14 en San Luis Potosí, en Guanajuato, y así también sucedió en San Sebastián. Fueron torbellinos sociales, políticos, y económicos. Fue tan grande que se hicieron escuelas pontíficas en universidades, en relación a la minería. Incluso se dijo que habían sido los descubrimientos de minas más rico del mundo, en México, en 1857. Posteriormente 1859, se decreta con el artículo 29, que las sustancias metalíferas, pasaban a propiedad del Estado. Ya nadie puede disponer de ellas, sin consentimiento del gobierno, pero un particular puede adquirir, y trabajar las minas, según el artículo 37, en el año 1883, la compañía minera de la familia Escandón, en Jalisco. Fue vendida a principios del siglo XX, a un francés, de nombre, Alfredo Lonergan, para venderse nuevamente en 1904, a José Buell. Siendo así el primer norteamericano que se establece en México, con toda su familia, pero cuando comenzó la Revolución Mexicana en 1910, muchos reales quedaron en el completo abandono. Y los primeros que abandonaron México, fueron los dueños de esas minas, que estaban cobijados por Porfirio Díaz. Actualmente en San Sebastián parece que se detuvo el tiempo, puesto que es un lugar casi en completo abandono y olvido. Hoy por hoy, todos esos reales se pueden visitar, las minas hoy son una maravilla arquitectónica para el turismo que le interesa. La historia de esos pueblos mágicos, con sus leyendas y sus mitos. Pero existe el peligro de la especulación, y es por parte de inversionistas extranjeros. Tanto que puede afectar la paz, tranquilidad, preservación y garantía, de esos pueblos mágicos, como San Sebastián del Oeste, Jalisco. Por el momento es todo. Gracias por ver el video. Y gracias a Rosa María Sánchez Sosa, y José Luis González Moreno, de la Universidad Politécnica de Cataluña, quedarán las fuentes en la parte baja del video. Gracias.